En esta noche vamos a seguir abordando este tema que es la vida de quién estamos viendo. ¿De un? Ajá. ¿De quién? El legado de un pescador. Muy bien, exactamente. Básicamente estamos viendo la vida de Pedro. Bien, yo le voy a pedir si a lo mejor me pueden prender una luz atrás, así puedo ver un poco las caras. Vamos a ver, seguir viendo este tema y les quiero hacer una pregunta. ¿A quién le gustan las películas de acción? Bueno, hay pocos, ¿eh? A pocos les gustan las películas de acción. Bueno, en mi casa pasa lo mismo. A mí me gustan las películas de acción, las cosas que explotan y qué sé yo. Y a mi señora le gustan más algo tierno, algo que te haga pensar, algo que te haga reflexionar. Bueno, pero siempre pasan esas cosas. Así que uno va variando entre lo que miran uno, tratando de mirar juntos, y uno va variando. Pero hay un rubro en lo que es películas de acción que es muy interesante y siempre es muy llamativo, y es estas películas que hablan de escapes de cárceles. No sé si vieron alguna. Hubo una serie bastante famosa en una época, ya es un poco vieja, pero esta serie se llamaba Prison Break, creo que se dice así, algo así en inglés, y hablaba acerca de un muchacho que se hace encarcelar para justamente rescatar al hermano de la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, así hay un montón de películas y demás que uno se engancha en el suspenso, inclusive a veces uno se engancha, aunque el tipo o la persona que tenga que escapar del lugar sea mala y esté porque tiene que estar en ese lugar, es como que te enganchás con esa búsqueda de la persona por su libertad. Las cosas que hace, las cosas que ingenia con tal de ser libre. Y es tremendo, ¿no? Eso. Entonces uno como que se engancha en eso. Y no solo esto lo cubren las películas, sino que ha pasado en historias reales. Si ustedes por ahí han leído, se han informado o quizás le ha llegado la noticia, hubo muchos escapes de cárceles que fueron prácticamente de película. Es más, por ahí se usaron para hacer películas. El caso del escape del Chapo Guzmán, que era el cartel era el jefe del cartel de toda la droga, digamos, y él se escapó, dice, a través de un túnel que fue construido y yendo en una moto, ¿no? Dentro del túnel. Cosa increíble. Después hay un francés muy famoso, que no voy a decir el nombre porque no me va a salir, así que se escapó de una cárcel, era un ladrón de joyas, y se escapó de una cárcel saliendo, fue al patio y un helicóptero vino y lo levantó. Creo que el helicóptero lo manejaba su pretendiente, su mujer, su amante, no sé qué era, y lo levantó y se fue. Inclusive creo que hay una película, aquellos que son un poco más entrados en años, que se deben acordar de esta película que hicieron. Después están las dos personas que por ahí, como siempre, el gobierno de Estados Unidos no sabe nada y no pasó nada, pero hay dos personas que se escaparon de esta cárcel famosa que se llamaba la cárcel de Alcatraz, ¿no? ¿Quién no escuchó la cárcel de Alcatraz? Hubo dos personas que se escaparon y después de este escape, justamente esa cárcel se cerró. Pero en sí, y antes de que quizás lo hayamos visto en Netflix, en el cine, en Hollywood, ya antes de todo esto, a Dios le interesaban los escapes de las cárceles. Y ustedes me dirán, nah, sí, porque inclusive ya estaba escrito en la Biblia. Y hay un escape muy interesante y hoy el tema se llama justamente así, el escape perfecto, que protagoniza Pedro justamente. Pedro escapándose de una cárcel. No se escapó con un helicóptero, porque en esa época no había helicópteros. No se escapó con otra cosa, sino con una historia bastante alocada. Si uno la lee, es bastante alocada. Y vamos a ir avanzando en esta historia. Pero primero quisiera meterlo en el contexto histórico, para que ustedes se metan en la historia, se metan ahí adentro y empiecen a imaginar. Era el inicio del tiempo de la iglesia, donde los seguidores de Cristo, o sea, la iglesia, empezaba a crecer. Después de que Jesucristo murió y resucitó al tercer día,
dejó su mensaje a este grupo de 12 discípulos y este grupo de 12 discípulos empezaron a hablar acerca del Evangelio y demás, y este mensaje fue creciendo, creciendo, y fueron creciendo la cantidad de seguidores, fue creciendo la iglesia, pero así como fue creciendo la iglesia, también fue creciendo la persecución. No fue un mensaje que fue bien visto por los religiosos, no fue un mensaje que fue bien visto por los políticos de aquel momento, no fue un mensaje muy bien recibido. Entonces empezaron a perseguir a los cristianos de aquella época. Y en este momento, justo en este momento en el cual nosotros vamos a empezar a estudiar, eran los tiempos de Herodes. Y si uno busca en la historia, Herodes no era una persona muy así, como digamos, muy benévola, sino que era bastante tirano Herodes, era bastante asesino también. Le gustaba la sangre por las calles. Y este Herodes dice que atrapó a algunos cristianos y los maltrató. Y cuando habla la Biblia ahí de que los maltrató, no es que le hizo pa. No. Castigos duros que hacían los romanos, latigazos, meterlos en cárceles. Y dice que esto, en aquella época, a la gente le empezó a gustar. Y entonces, como todo buen político, digamos, don Herodes, dice, a esto le gusta, esto me genera votos. Entonces empezó a perseguir más a la iglesia y llegó hasta el punto de mandar a matar a Jacobo de un espadazo, digamos, dice que fue muerto por espada. Jacobo era hermano de Juan y era uno de los 12 discípulos. Entonces en ese contexto estaba metida esta historia. Entonces, en ese contexto también a Herodes se le ocurrió algo. ¿Por qué no meto también preso a Pedro, que es uno de los líderes de esta iglesia que se está moviendo? Y dice que lo metió preso. Lo metió preso y estuvo ahí en la época de Pascua, dice, y esperando a que termine la Pascua para después sacarlo y enjuiciarlo. Fíjense lo que dice en Hechos capítulo 12, del 5 al 19, dice así: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, dice, fíjense lo que hacía la iglesia. La iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. La misma noche que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, es decir, a punto de sacarlo para someterlo a juicio y para matarlo. No había otra alternativa para él. Dice que o sea, Pedro, dormía entre dos soldados sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel y de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda, despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, le dijo el ángel, levántate. Y dice que las cadenas cayeron de las manos de Pedro y dijo además el ángel, vístete, cálzate las sandalias. Y así lo hizo Pedro. Y el ángel a su vez le añadió, échate la capa encima y seguime. Pedro dice que salió tras él y mientras caminaba veía a los guardias que no hacían nada y él salía con el ángel caminando de la cárcel. Y dice que se abrían las puertas. Dice, Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente esto estaba sucediendo. Él pensaba que era un sueño, le parecía que se trataba de una visión. Dice el versículo 10, pasaron por la primer guardia y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad y el portón de hierro, dice, se abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba, es decir, su muerte. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchas personas estaban, dice, reunidas orando por él. Dice, llamó a la puerta desde la calle y salió a responder una criada que se llamaba Rode. Al reconocer su voz, pero sin abrir la puerta, dice que se alegró tanto, se puso contenta, que corriendo, sin abrir la puerta, le fue a decir a los hermanos. Dice, Pedro está en la puerta. Exclamó. Y los hermanos le dijeron, no, flaca, estás loca, le dijeron. Ella insistían, pero no, es Pedro. Y los otros decían, no, capaz que es su ángel, es el ángel que lo protege y vino acá, no sé.
Entonces dice, entre tanto Pedro seguía llamando, y cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro hizo señas para que se callaran, porque se hizo alboroto cuando lo vieron, y les contó cómo el Señor los había sacado de la cárcel. Entonces le dijo, cuéntenle a Santiago y a los hermanos, si era Santiago el hermano de Jesús, y a todos los demás hermanos que estaban en otras casas. Y luego dice que salió y se fue a otro lugar, digamos, a esconderse. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? Y Herodes hizo averiguaciones y trató de encontrarlo, pero como tomó declaración a los guardias y demás, trató de encontrarlo, ¿qué terminó haciendo? Dice, no se encuentran, maten a todos los soldados. Y esta historia continúa, si ustedes la siguen leyendo, después Herodes termina muriendo. Ahora, qué increíble, qué escape re loco. Es decir, Pedro estaba encadenado, estaba cuidado por soldados, y vino un ángel y lo rescató. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede haber pasado esto? ¿Cómo puede haber pasado esto? Y por ahí alguna cosa podría ser más creíble que esto, ¿no? Porque vos decís, ¿cómo no se van a dar cuenta los soldados que el ángel estaba ahí? Entonces, a mí se me ocurrió pensar en esto. Yo no sé si por ahí habrán visto alguna película de superhéroes. Hay un superhéroe que se llama Flash. ¿Lo conocen? ¿Qué hace Flash? Corre rápido. Y cuando corre rápido, ¿qué hace? ¿Los demás cómo van? Lento. ¿Se entiende? Porque él va tan rápido que lo demás es lento. Él va tan rápido que los movimientos de los demás son como lentos al lado de él, por su velocidad. Bien. Ustedes me dirán, ¿qué está diciendo este flaco? Bueno, fíjense, Pedro dijo esto. Miren, interesante. Perdón, me fui. Pedro dijo esto, que ustedes seguro lo deben conocer. Dice, para Dios, en 1 Pedro 3:8, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Para Dios, un día son como 1000 años o 1000 años como un día. Entonces voy a decir, para Dios el tiempo pasa de un día como si fueran 1000 años, pero también pueden pasar como si esos 1000 años como si fuera un día. O sea que la velocidad de Dios, que ustedes me están diciendo, este muchacho está loco, pero no importa, síganme en el juego, síganme. Entonces quiere decir que Dios se puede mover a una velocidad totalmente diferente a la nuestra, porque nosotros apreciamos el tiempo de una forma, pero para Dios, Dios aprecia el tiempo de una forma muy diferente a nosotros. Para Él, 1000 años es tan rápido como un día. Ahora, un día puede ser tan lento como 1000 años. ¿Quién vivió 1000 años acá para saber qué tan lento pasa? No creo que nadie. Pero bueno, entonces yo hice una cuenta matemática. ¿A quién le gustan las matemáticas? Que levante la mano. Bien, veo que hay muchos adeptos a la matemática. ¿A quién le gusta la física? Bien, por allá. Uno, aunque sea uno. Bueno, por eso no les va a gustar lo que le voy a decir ahora, pero va a ser un ratito nomás. Un poquito para hacer números. Entonces, si 1000 años es un día, 1000 años, ¿un día cuánto tiene? 24 horas. O sea que 1000 años son 24 horas. Eso se llamaba en matemática, ¿cómo se llamaba esta regla? Regla de 3 simple. Muy bien, estamos haciendo una regla de 3 simple. Entonces, ¿me siguen hasta ahí? 1000 años son 24 horas. Bien. Ahora, si lo pasamos a minutos, 1000 años son 1440 minutos. Si no, saquen la calculadora y calculen, y si no, me creen. 1400 minutos, bien, perfecto. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Si yo ahora hago regla de 3 simple, digo, 1 minuto, ¿cuántos años son? 1 minuto son 0,69, 4 periódicos, 0,69 años. ¿Me siguen hasta ahí? No se durmieron. No va a ser matemática todo el día, ¿no? No, toda la noche digo. Bien, entonces, supongamos, hagamos otra cuenta más. 0,69 años, para pasarlo, 0,69 años, son, es decir, no llega a ser un año, y es un poco más de medio año, por eso 0,69. Son 253 días. Si no lo creen, después ustedes hacen las cuentas. Son 253 días. Entonces quiere decir que 1 minuto para Dios son como 253 días. ¿Alguien puede decirme que no? Sí, porque es así porque la Biblia lo dice.
Estoy haciendo deducciones, nada más. Entonces, si el escape llevó 10 minutos, si Pedro, entre que se vistió y qué sé yo, y salió con el ángel, llevó 10 minutos, suponemos, fueron como 2.530 días para Dios, para realizar el escape. O sea que el escape para Dios pudiera haber durado como 7 años. Y por eso los ángeles no se dieron cuenta, porque en la velocidad que se movía Dios era prácticamente como Flash, o más rápido que Flash. Bueno, no importa, esto es un anecdótico nada más, para hacerlos pensar en algo re importante. Dios es más grande de lo que nosotros podemos pensar. No existe nada imposible para Dios. No existe nada imposible, porque Dios no cabe en nuestra mente. Quizás hasta esta cuenta nos resulta difícil. Imagínense meternos en la mente de Dios. Entonces Dios es más grande de lo que nosotros pensamos. Y puede hacer cosas mucho más poderosas de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que nosotros tendemos a limitar a Dios al tamaño de lo que nosotros pensamos y al tamaño de lo que vemos todos los días. Pero Dios es más grande. Dice Jeremías 32, 27, un pasaje muy lindo, que Dios le habla a Jeremías y está charlando con él y le dice: yo soy el Señor Dios de todo ser viviente. ¿Crees que algo me puede resultar a mí imposible? ¿No? Es chistoso lo que vimos en la Biblia, y a mí me gusta la Biblia porque a veces da detalles como para que uno se ría de lo que pasa. ¿Qué hizo la iglesia cuando pusieron preso a Pedro? Se angustió la iglesia, los hermanos. ¿Por qué? Porque lo iban a matar a Pedro. Imagínense, vamos a contextualizarnos. Imagínense que en vez de Pedro, lo pasamos a esta época de la historia y los políticos no les gusta más el mensaje de Cristo y demás, nos empiezan a perseguir, como en muchas partes persiguen a la iglesia, y entonces el intendente, como ve que a la mayoría le gusta que persigan a los cristianos, los empieza a perseguir, entonces dice: bueno, está bien, agarro y mato a uno. Entonces, supongamos, mata, no sé, no está hoy Carlos Mangiara, así que sí, lo mata Carlos Mangiara. ¡Ta! ¡Oh! Y usted dice: Carlito. No le cuenten a Carlito, por favor, porque es un ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, sube la popularidad del intendente y entonces dice: ya sé qué voy a hacer. Lo meto preso a Henry. ¡Pah! Lo mete preso a Henry. Y usted dice: ¡ah! Lo metió preso a Henry. ¿Qué haríamos? ¿Nos angustiaríamos? Claro que sí. ¿Pero qué haríamos? ¿Qué podemos hacer? No podemos ir a tomar la intendencia. Dios no nos llamó a hacer una rebelión. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hizo la iglesia en ese momento? Se puso a orar. Y a orar fervientemente. Y no es que organizó una reunión de oración y demás. No, en esa época no había lugar donde reunirse, así que se reunían en casas y en diferentes casas. Entonces, vieron que Pedro cuando salió fue a una casa y después le dice: avísenle a las otras. Si en diferentes casas estaban orando y todos estaban juntos orando. ¿Y qué oraban? ¿Para qué oraban? ¿Para qué? Para que lo liberen, para que no lo maten. ¿Y qué hizo Dios? Lo liberó. ¿Y qué hizo la iglesia después? No lo creyó. Estaba Pedro afuera, después de ser liberado, golpeando, mirando por la duda que no venga ningún soldado. ¡Tac, tac, tac! ¡Soy Pedro! ¡Soy Pedro! ¿Viste? Viene una chica y dice: ¡ah, es Pedro! Imagínense que estamos nosotros todos reunidos acá, reunidos orando por Henry, que lo van a matar al otro día. Entonces, no le digan a Henry tampoco, ¿no? Entonces, que lo van a matar, entonces estamos todos orando y en un momento Dios a través de un ángel lo saca a Henry y lo trae, y Henry viene, entonces le ocurre mejor cosa que es: voy a la iglesia, se olvidó la llave, no la puedo abrir, tac, 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 golpeando desesperado. Y baja uno y dice: ¡ah, Henry! Y vuelve a subir, y entonces no. Viene y nos dice: ¡ah, Dios contestó nuestras oraciones! ¡Es Henry! Nah, ¿qué va a ser Henry? Digo, qué loco, ¿no? A veces oramos a Dios y no creemos que Dios pueda responder. Es muy loco esto.
Y nos pasa, les pasaba a la iglesia, nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces limitamos el poder de Dios a lo que nosotros vemos todos los días, pero tenemos que dejar que Dios nos sorprenda y hacernos darnos cuenta que Dios puede hacer grandes cosas cuando oramos, cuando le pedimos, cuando estamos cerca de Él. Necesitamos, en cierta forma, también comprometernos a conocerlo más a Dios, a confiar más en Él y a creer más en Él. ¿Cuándo vos confías en alguien? Cuando lo conocés. Si no, no confías. Vos no confías en cualquiera. Vos no le contás tus problemas a cualquiera. Se lo contás a alguien en quien vos ya llevás un tiempo y ves su vida y se genera una amistad y se genera algo, un vínculo. Entonces vos le abrís tu corazón a veces a una persona. ¿Por qué? Porque confías, porque la conocés. Con Dios pasa lo mismo. ¿Por qué a veces la iglesia no ve el poder de Dios? Porque no lo conoce lo suficiente. Porque no cree que puede hacer un milagro tan grande a veces. Dios puede hacer un montón de cosas, pero en mi vida, ¿qué lo hace? No, lo mío es demasiado pesado. Y Dios puede hacer cosas. Es interesante, Jesucristo hizo milagros en muchas partes, pero en donde hizo menos milagros, ¿dónde fue? No, ¿en dónde más? En Galilea, en su ciudad, ¿se acuerdan? En Galilea, ahí más que todo, en su ciudad. ¿Y por qué? Porque la gente no lo reconoció, porque la gente no lo honró, porque la gente no creía en Él. Y decía, pero este no es el flaco que era el hijo del carpintero y que me arregló la silla el otro día. Este es Jesús, este es el Hijo de Dios. Y Jesús, no, es todo un Señor, porque Él no invade a las personas. Y si vos no crees, no te va a invadir. Él va a llamar a la puerta, como dice la Biblia, en Apocalipsis, Él llama a la puerta y espera que vos le abras, ¿no? Qué bueno sería que nosotros aprendamos a abrir nuestra mente a todas las cosas que Dios puede hacer. Pero para eso tenemos que comprometernos a conocerlo. Bien, el segundo punto que me llama la atención acá, disculpen, voy a tomar un... Segundo punto que me llama la atención en esta historia, y en la cual por ahí, estudiándola, me pareció interesante, es esto. Yo le decía antes, contextualicemos la historia y dijimos, bueno, lo pusimos preso a Henry hace un rato, ¿está? Imagínenselo a Henry preso entre cadenas, ahí, sentado, una celda húmeda, fría, quizás lo han golpeado. En aquella época, digamos, los presos eran golpeados, una celda oscura de aquella época, metido ahí, ¿qué hubiera hecho? Y bueno, ya sé, me van a decir, y Henry hubiera abrazado ¿cómo se llama? Al soldado que tenía al lado y le dice, amigo, ¿tenés algo que compartir? ¿Querés que ore por vos? No, bueno, entonces digo, no, esperen. Vamos a contextualizarlo mejor al ejemplo. Entonces, vamos a sacarlo a Henry y vamos a suponer que me hubieran puesto preso a mí. Imagínate si te hubieran puesto preso a vos, ¿no? Esta es un poco la forma en que uno puede dejar que el Espíritu hable cuando uno se mete en la historia y se va metiendo en los personajes, ¿no? Imagínate que vos estás preso, yo, preso, con cadenas, todo húmedo, mojado, me golpearon, me hicieron de todo, estoy ahí sin salida, sabiendo que mañana me van a matar. ¿Qué haría yo? ¡Ah! Señor, ¿por qué? Me quejaría. ¿O no? Ustedes no. Bueno, por eso me puse como ejemplo yo. Me quejaría, estaría amargado, estaría preocupado. ¿Y qué va a hacer? Y mañana me matan. ¡Uy! Y entonces, digo, cuando pensaba en esto, y pensaba, digo, seguramente me quejaría, lloraría, me preocuparía. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Como un tronco. Exactamente. Roncando en plenitud. Pedro estaba roncando en plenitud. No sé si te tocó alguna vez dormir al lado de alguien que ronca o cerca de alguien que ronca. No quiero que me hagan señas, ¿no? Yo no ronco.
despacio. Bueno, pero Pedro estaba durmiendo en plenitud. Ahora vos decís, ¿cómo puede ser que una persona esté durmiendo en esa situación? Yo no estaría durmiendo, yo estaría preocupado. ¿No te pasó que a veces tenés alguna situación en el trabajo y tenés que resolver algo al otro día y ¿cómo te cuesta dormir a la noche? ¿No te pasó? O tenés un examen, ¿no? Aquellos que están estudiando, tenés un examen, y la noche anterior para dormir. Ey, a Pedro lo iban a matar al otro día. A Pedro lo iban a matar. Y él estaba durmiendo como un tronco. Si uno piensa a veces en los niños, vieron que hay un dicho que dice, ay, duerme como un niño. ¿Por qué duerme como un niño? ¿Por qué los niños no duermen? Salvo que esté enfermo, pero en general, ¿por qué duermen? Porque confían, no tienen preocupaciones. ¿De qué se van a preocupar ¿De qué se va a preocupar un niño? Si, gracias a Dios, está en una familia que tiene sus padres y madres que lo sustentan. De nada. Por eso un niño duerme en paz. Entonces, yo pensaba en esto, ¿no? En que quizás nosotros nos cuesta dormir porque justamente, o nos hubiera costado dormir porque justamente hubiéramos estado muy preocupados y atado a cadenas, no solamente a cadenas físicas, sino a veces a cadenas de temor, a cadenas de miedo por lo que va a pasar en el futuro. ¿No te pasó alguna vez sentirte en una situación en sí, en que te sentís preso de una situación? La verdad, y digamos, si uno reflexiona, muchas veces uno está en situaciones difíciles en la vida por dos cosas. Muchas veces te puede pasar que estás en una situación difícil y complicada en la vida, en la cual te sentís preso de esa situación porque tomaste malas decisiones. Y por eso estás ahí. Y muchas veces te puede pasar como a Pedro. Pedro no tomó ninguna mala decisión en ese momento. Pedro lo que hizo fue predicar y porque predicó lo metieron preso. Pero en ambas situaciones podemos estar presos y sentirnos encadenados, ¿no? Ya sea que por algo que hicimos bien o por algo que hicimos mal. Y a veces nos sentimos presos de situaciones. Nos sentimos encadenados al miedo y el miedo no nos deja mover. Ahora, ¿por qué dormía Pedro? Porque Pedro era libre. Porque a pesar de que estaba metido en esa celda, a pesar de que estaba pronto a morir, a pesar de que lo habían golpeado, a pesar de que seguramente estaba preocupado por su esposa, seguramente, porque era un ser humano como nosotros, seguramente estaba preocupado por los hermanos de la iglesia, por todo lo que estaba aconteciendo, seguramente. Pero como sabía que no podía hacer nada y que su futuro dependía de Dios solamente, y como estaba cansado, ¿qué hizo? Durmió roncando en la plenitud del Espíritu Santo. Confió en el Señor y durmió. Necesitaba descansar. Y qué impresionante es cuando nosotros somos libres por dentro. Hay cosas que nos pueden inquietar mucho. Si yo te diría hoy, si sabrías que, como a Pedro, la muerte te puede sorprender mañana, ¿cómo estarías vos? Y en primer lugar, si quizás no tenés una relación con Cristo, te preguntarías, ¿hay algo en el más allá? ¿Qué pasa conmigo después? Y Jesús vino a dar respuesta y libertad para eso. Porque Jesús dijo que todo aquel que cree en mí será salvo y tendrá vida eterna. Cuando murió el que estaba crucificado al lado de Cristo, no tenía más esperanza, ya estaba por morir, lo miró a Cristo y le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué hago ahora? Y lo miró diciéndole, acordate de mí. ¿Y qué dijo Cristo? Estarás conmigo en el paraíso. Le dio esperanza, lo ayudó y le dio libertad. Dios puede darnos libertad si no conoces a Cristo. No estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación con Dios. Dios puede darnos libertad y seguridad acá adentro, aunque a nuestro alrededor nos sintamos atados. Dios puede librarnos de muchas cosas,
puede, como en este caso, después vamos a ver, lo libró a Pedro. Puede liberarnos de lo que se te ocurra porque el poder de Dios es muy grande, pero a Él le interesa liberarnos de acá primero, en nuestro corazón. Y quizás si sos creyente, si hace mucho tiempo que venís a la iglesia, ¿qué te preocupa? ¿Qué te tiene atado? ¿Qué te tiene apesadumbrado completamente? ¿Qué te tiene metido en una celda de oscuridad? ¿Qué preocupación? Dios quiere darte también libertad ahí, en tu corazón primero. Y quizás o no pueda cambiar lo que esté pasando en tu vida. Pero qué bueno es vivir la vida con libertad, como decía, como lo vivía Pedro. Porque Pedro, en cierta forma, había experimentado esto. Dice que Jesús dijo en un momento, dirigiéndose a los judíos que habían creído en Él, dice, si se mantienen fieles a mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Por eso el Hijo les da la libertad y si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Cristo vino a darnos libertad acá. Libertad y vida eterna en el cielo, pero libertad para vivir todos los días, dependiendo de Él. Todos los días conociéndolo a Él y confiando en Él. Y volvemos a lo de antes. Si nuestras preocupaciones y nuestros miedos nos atan a esa celda, es porque no estamos aprendiendo a confiar. Y en ese momento es como que Jesús, como hizo a través de Pedro con el ángel, vino y le dice, Pedro, levántate. ¿Y qué pasó? Las cadenas ¡pah!, se rompieron. Y él quedó libre. Dios también puede librarnos de esa forma si confiamos en Él, si nos levantamos y confiamos en Él. Y para ir ya rápido, me gustó mucho esta historia y pensaba en esto, ¿no? El primer punto, no existe nada imposible para Dios. El segundo, ¿qué tenemos que hacer? Roncar en plenitud, es decir, confiar en el Señor, conocerlo más en intimidad y confiar en Él. Tercero, ¿qué tenemos que hacer? Ser sensibles a su gracia, sensibilidad por su gracia. Fíjense, ¿qué hizo Pedro cuando, perdón, me pasé, ahí está. ¿Qué hizo Pedro cuando salió de la cárcel? Dice que salió de la cárcel, él parecía que era un sueño, cuando se ve que está afuera y dice, no, no es un sueño, fue a la iglesia, entró, digamos, después de que llamó varias veces, entró y ¿qué pasó? Dice que todos los hermanos que dijeron, Pedro, empezaron a decir todo, Pedro. ¿Y Pedro qué hizo? En ese momento, paren, no hablen fuerte. Porque mi vida puede estar en riesgo todavía. No hablen fuerte. Yo les cuento qué pasó. Y les cuenten milagro, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros hacemos, en cierta forma, fíjense, yo me imaginaba, digo, a lo mejor Pedro se hubiera podido empoderar. Es decir, todos estaban diciendo, ¿Pedro está vivo? Sí, yo soy Pedro, el que lo libera el ángel. Bien, Pedro. Ahora en inglés, Peter. Y todo, vamos, soy el que me libera, soy indestructible. Me libera Dios a través de su ángel. Porque soy importante. Pobre Jacobo, lo mataron porque no era tan importante como yo, Pedro. ¿Hubiera podido pensar eso o no? Y empoderarse en ese milagro que había recibido del Señor. Pero él fue prudente. Se dio cuenta que eso fue un milagro y que eran tiempo para esconderse. ¿Y él qué hizo? Le dijo, avísenle a los otros, hagan silencio. Dios me salvó, Él me liberó. Y dice que se fue por un tiempo hasta que Herodes murió. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos adueñamos de ciertas cosas que Dios nos da, ¿no? Y no nos damos cuenta de que todo lo que recibimos por su gracia, muchas veces recibimos milagros de Dios. Dios nos libera de cosas y nos adueñamos de esas cosas. A veces nosotros nos libera y nos da salud y nos adueñamos de la salud y hacemos lo que queremos con nuestra salud.
¿O no? Te dijeron, dejá de comer hamburguesa, la pasaste mal, casi te morís. ¿Y después qué hacemos? Comemos hamburguesa. ¿Cuántas veces nos pasa que nos enorgullecemos con lo que tenemos y decimos a lo mejor, aquel está pasando por enfermedad, si no tiene salud es porque le falta fe para que Dios lo sane? ¿Y quién soy yo para decir eso? Si no estoy en la vida del otro. A lo mejor vemos a otro y dice, ay, tiene dificultades en la familia y seguramente habrá hecho algo mal. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otro y evaluar la realidad de otro? No estamos para eso. Estamos para apreciar la gracia de Dios en nuestra vida y para contagiar las gracias a otro, pero con amor, no adueñándonos de lo que Dios nos regala y nos da. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a ser agradecidos con lo que tenemos. Y a veces no lo somos. No nos damos cuenta de que somos libres hasta que no nos pone preso una situación. No nos damos cuenta lo que es tener un trabajo hasta que no lo tenemos. No nos damos cuenta qué bueno es tener un matrimonio hasta que no se nos destroza. No nos damos cuenta de tantas cosas que tenemos por gracia de Dios y a veces no la valoramos y no somos agradecidos. Entonces pensaba en esto, ¿no? En qué bueno es ser agradecido y entender que todo lo que recibimos es un milagro de Dios, es gracia de Dios. Cuando uno vive de esa forma, cuando uno aprende a vivir de esa forma, el descontento se te va. Porque vos te das cuenta que todo lo que tenés es por gracia. Y no andás en la vida reclamando cosas. Porque es por gracia lo que tenés. Y por último, y ya terminando, me encantó este ejemplo por algo muy interesante. Entonces vimos primero que Dios puede hacer cosas imposibles. Vimos que tenemos que confiar en Él, roncar en plenitud. Vimos también que tenemos que ser sensibles por su gracia y realmente valorarla, ¿no? Y el último punto, me encantó, es el que vemos a la iglesia orando, poniéndose de acuerdo por algo. Y entonces lo llamé a este punto, ya para terminar, el poder del acuerdo. Yo no sé, me ha tocado en estos últimos días enterrar 2 mascotas. Hace un tiempito atrás, una perra que tenía, que ya tenía 16 años. Sí, casi 17, 16 años. Ya llegó a su fin, pobrecita, y la tuve que enterrar. Y hace poquito tuve que enterrar una gata que tenía 15 años. Ahora, yo pensaba en esto. ¿Cómo fue que llegaron estos animales a mi casa? Y sobre todo mi perra. Si ustedes hubieran visto mi perra, vieron que en la calle hay, digamos, ustedes pueden ver perros, por así decirlo, de raza, ¿no es cierto? Raza, iba a decir marca, de raza. ¿Qué razas conocen ustedes? Ovejero alemán, collie, qué sé yo. Este peludo me gusta mucho, ¿cómo se llama? El golden retriever. Bueno, hay un montón. Mi perra era una mezcla de comadreja. ¿Vieron alguna vez una comadreja? Una comadreja con un hocico así, tipo oso hormiguero. Una cosa así. Nunca le pude poner un collar porque era cónico, todo. Entonces cada vez que le ponía el collar ella hacía ¡wup! Y se escapaba, digamos. Y yo me acuerdo cuando me la trajeron. Y me acuerdo, me la trajeron mis hijos, los 2 mayores, vinieron, y estaba Maxi, el segundo, y la trae así, vienen caminando. Creo que vinieron con vos, amor, vos fuiste cómplice. Mi señora también fue cómplice. Bueno, era chiquitita. Resulta que un chico pasó con esa perra que estaba desnutrida, maltratada, garrapata, ¿qué otra cosa que tienen los perros? Pulga, arañas, todo tenía esa perra. Y se la dieron. ¡Ay, toma qué linda perra! Mira, te la regalo, le dijeron. Y ellos quedaron así.
¿Y vieron cómo son los chicos que realmente ven belleza en donde no la hay? A veces. ¿Viste? Tenemos un perro, dijeron. Tenemos una perra. ¡Wow! Vamos a llevárselo a papi. Y vinieron. Claro, primero la convencieron a la madre. Hijos varones, la convencieron a la madre. Y vinieron todos en patota a casa. Y cuando hacen así me la muestran. ¡Ay! ¿Qué es eso? Dije yo, una comadreja, tirala. No, no, es una perra. Dice, dale, pa, podemos tenerla en casa, dale, pa, podemos tenerla en casa, podemos tenerla en casa, podemos. Y estaban todos, podemos tenerla en casa. Estaban los tres, oh, queremos tenerla en casa. Los dos, perdón, estaban los dos más grandes. Los queremos tenerla en casa, tenemos que... Y mi señora que hacía. Así. Y yo decía, ¿la viste? Y queremos tenerla en casa. Y terminé accediendo. ¿Por qué terminé accediendo? Por el poder del acuerdo. Uno ve a los hijos, o no, uno ve a los hijos, sobre todo cuando tiene varios hijos y a veces son de la misma edad. ¿Qué hacen los hermanos? Bueno, no sé, nunca... pelean como locos, van de un lado para el otro, pelean. Pero en ese momento no peleaban. Había un acuerdo, había algo que los unía. Tener la comadreja, la perra en casa. Tener la perra en casa. Eso los unía. Y eso los llevó a enfrentarme a mí y decir, papá, por favor, papá, por favor, papá, por favor. Hasta que yo ¿qué hice? Me enganché con la comadreja. Vieron que encima prometen, la vamos a cuidar, la vamos a bañar, vamos a juntar todo lo que hace. ¿Saben quién hizo todo eso? Hasta el último día, papá y mamá. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Qué enterneció mi corazón? El poder del acuerdo. Ver a mis hijos que no se peleaban y que se habían unido por algo en común. Y eso pasa a veces con Dios cuando nos ve a nosotros. A Dios le enternece ver el corazón de sus hijos cuando se unen, porque hay un poder en el acuerdo. Pero cuando se unen por el bien de otro, cuando se unen para pensar en el otro y no mirarse solamente el ombligo, cuando se unen para pensar en el otro. Y esta iglesia se había unido para pensar en Pedro y oró por Pedro. E independientemente, en este caso, Dios respondió afirmativamente, en otros casos podría haber respondido negativamente. Pero el acuerdo hizo que esa iglesia sea totalmente diferente y que creciera de forma diferente. Cuando nosotros no estamos de acuerdo, nos la pasamos mirando los defectos del otro. Cuando no tenemos algo que nos una en común, nos la pasamos con tiempo de ocio como iglesia y terminamos juzgando y pensando en el otro. Ahora, cuando nos damos cuenta que como cristianos hemos sido puestos para hacer luz, empezamos a dejar de encerrarnos acá adentro para ver la necesidad de otro y para pensar en el otro, para pensar en el otro. Y eso tiene un poder inmenso. La Biblia dice esto, en Mateo 18, lo decía Jesús. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el contexto de lo que viene hablando ahí, viene hablando Jesús acerca de la oveja perdida, de rescatar a la oveja perdida, de ayudar a aquel que está sin rumbo, de aquel que no tiene libertad en su corazón. Está hablando de eso. Entonces Jesús dice, si ustedes se ponen de acuerdo, yo puedo hacer grandes cosas. Dice, si dos se ponen de acuerdo. Ayer estábamos hablando en una charla hermosa de matrimonios, nos hablaba Gustavo, y qué impresionante es cuando un matrimonio, se pone de acuerdo. Se pone de acuerdo para dejar de pelear. Se pone de acuerdo para pensar en Dios y buscar a Dios. Se pone de acuerdo para orar por sus hijos. Dios va a responder. Porque ¿qué vimos al principio? No hay nada imposible para Dios. Pero Dios busca hacernos libres por dentro
para que dejemos de pensar en nosotros mismos también y empecemos a bendecir a otros. Y Dios puede mostrar su poder a través de nuestras oraciones y a través de lo que hacemos. Qué impresionante es pensar en esto, en este ejemplo que nos deja este escape perfecto. Y mientras vamos terminando, le voy a pedir a mis amigos que puedan pasar a tocar. Y te voy a invitar a que puedas estar pensando en esto. Quizás a lo mejor alguno de estos puntos llegó a tu corazón, algo de lo que leímos, alguna canción, y que no te vayas sin pensar en lo que Dios te está hablando a vos. No te vayas sin pensar en que Dios tiene poder para hacer grandes cosas. No te vayas sin darte cuenta que Dios te quiere liberar por dentro. Quiere ser Señor de tu vida. Y quiere que lo conozcas más para que confíes más en Él. No quiero que te vayas sin entender de que podemos confiar en Dios y dormir tranquilo. Y como dice la Biblia, afanarnos, ocuparnos por el día de hoy, porque el mañana no es nuestro. Y si en el futuro, en nuestro futuro, este Dios que puede ver 1000 años como un día y un día como 1000 años, y en nuestro futuro Él está, estamos seguros, aún cuando tengamos una sentencia de muerte para el otro día. Y podemos confiar en Él. Entregales tus cargas al Señor. Él te va a escuchar. Y qué bueno pensar, como lo último que decíamos, en este poder del acuerdo. Cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y miramos a los demás para bendecirlos. Nos ponemos de acuerdo. Te invito a ponerte de acuerdo. Quizás con tu pareja, con tu esposa, tu esposo. Te invito a ponerte de acuerdo con los hermanos y a orar por otros y ayudar a otros y tratar de bendecir a otros y hacer luz. ¿Qué te parece si oramos? Terminamos con una oración. Ahí donde estás, agacha tu rostro para que no te distraigas y para que este momento sea tuyo con el Señor. Señor, gracias porque un día viniste a este mundo, te entregaste tu vida por nosotros para darnos libertad. Esa libertad que no se puede explicar, esa libertad que corre por dentro. Señor, yo te pido que si en esta noche hay alguna persona que no te tiene a vos como Salvador, pueda aceptarte, pueda reconocer sus pecados y pueda decir, Señor, te necesito, entra a mi vida, sé mi Salvador. Tú prometiste que aquellos que creen en vos van a tener vida eterna, salvación. Y en esa verdad nosotros confiamos. Gracias también porque en el andar diario de nuestra vida nosotros podemos confiar en vos. Perdónanos porque a veces no invertimos tiempo en conocerte más. Señor, ayúdanos todos los días a buscarte, a orar, a leer tu palabra y a hacer que vos seas real en nuestra vida. Para que podamos vivir en libertad, aunque estemos atados a cadenas de problemas y de situaciones difíciles, que podamos sentir la libertad en nuestro corazón. Señor, te amamos y como iglesia queremos pedirte que nos ayudes a ocuparnos en lo importante, que nos ayudes a conocerte más y a reflejarte más en nuestro trabajo, en donde estamos, donde nos toca desarrollarnos en la vida, poder ser luz y poder bendecir a otros. Tú dijiste que los demás iban a creer no solamente por ver milagros, ni siquiera por eso, iban a creer en tu mensaje cuando veíamos que nosotros somos uno. Señor, queremos ser uno en tu presencia, queremos ver a nuestros hermanos y amarlos con sus defectos porque también son los nuestros y queremos ponernos de acuerdo para ser luz en este mundo en donde vos nos pones. Señor, gracias por tu palabra, bendícenos y ayúdanos a aplicarla en esta semana. En tu nombre, amén, Señor.